Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver va a ser histología de tejido nervioso, que lo vamos a dividir en dos partes. En una parte 1 de tejido nervioso, histología de tejido nervioso, en una parte 2 de la histología de tejido nervioso, y después vamos a ver lo que es la embriología de tejido nervioso, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Bueno, primero vamos a decir que la función que va a tener el sistema nervioso es de adaptar el organismo al medio exterior, ¿sí? Que junto con el sistema endocrino va a generar una coordinación de respuestas ante determinados estímulos. Que eso lo habíamos visto. Cuando vimos sistema endocrino, hablamos, ¿sí?, de este eje hipotálamo-hipofisario, ¿sí?, de esta conexión con el sistema nervioso, con la neurohipófisis, ¿sí?, que decíamos que la neurohipófisis era una prolongación del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso vamos a dividirlo en uno central y en uno periférico. Lo que es el sistema nervioso central va a estar rodeado de lo que es tejido óseo y vamos a tener el encéfalo y la médula ósea. Y lo que es el sistema nervioso periférico, vamos a tener acá todo lo que son ganglios nerviosos, nervios y terminaciones nerviosas y órganos sensoriales, que son las vías periféricas. Bien, ahora, antes de meternos específicamente en la clasificación funcional, vamos a hablar un poco de las funciones generales del sistema nervioso, que tenemos funciones sensitivas, ¿sí?, que necesitamos receptores, funciones integradoras, que necesitamos acá de los centros nerviosos, funciones motoras, que acá necesitamos los efectores, como las células musculares y glandulares, tenemos funciones secretoras, como son las hormonas, y tiene una función que es la base estructural para las funciones superiores del pensamiento. Bien, después vamos a hablar un poco, quiero comentarles un poco de lo que es los componentes histológicos de este sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque para hablar de lo que es la clasificación funcional, tenemos que hablar un poco de qué lo componen histológicamente a estas dos formas de sistema nervioso que tenemos. Por un lado, para ambos tenemos elementos nerviosos, ¿sí?, que son propios, que son las neuronas, elementos intersticiales, como son las células neuroglías, tejido conectivo, que van a formar lo que es la envoltura del tejido nervioso, ¿sí?, que en parte son las meninges del sistema nervioso central y vainas, que lo que hacían era envolver los nervios, cápsulas de los ganglios y tejido nervioso que es asociado a las terminaciones nerviosas y a los órganos sensoriales, ¿sí? Bien, entonces, lo que es la clasificación funcional, vamos a tener que el sistema nervioso somático es todo lo consciente, lo que es la relación de lo que sería el sistema motor y sensitivo, y lo autónomo, que es lo inconsciente, o también lo llamamos vegetativo, que ahí dividimos el sistema nervioso autónomo en una parte simpática y en una parte parasimpática, ¿sí? Acá tenemos lo que sería el sistema nervioso central, ¿sí?, que acá lo que vemos es la parte de cerebro, ¿sí?, y después lo que es el tallo encefálico, con el mesencéfalo, lo que llamamos puente de Barolio, y el bulbo raquídeo, ¿sí? Y después por debajo tenemos lo que es la médula espinal, con su parte cervical, torácica, lumbar y sacra. Acá tenemos cómo se conforma anatómicamente la columna vertebral. Como bien conocen, teníamos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis, ¿sí? La primera vértebra cervical, recuerden que era el atlas, la segunda el axis. Bien, acá tenemos un poco de cómo se conforma el sistema nervioso periférico, ¿sí? Vean todos, pero todos los nervios que conforman a nuestro sistema.
nuestro sistema nervioso periférico. Por un lado dijimos que había uno central, que era el cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo y médula espinal. Y por el otro lado todo lo periférico, que acá vemos los distintos plexos que hay y los distintos nervios. Acá tenemos una comparación de lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, es decir, la conformación de nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces, acá vemos las distintas funciones. Por un lado, lo que es lo simpático, la función que cumple el simpático, todo lo contrario lo va a hacer el parasimpático, ¿sí? Una forma para que ustedes se acuerden. Por ejemplo, ¿qué? Y por ejemplo, el sistema simpático lo que va a hacer es dilatar las pupilas. Entonces, todo lo contrario lo va a hacer el parasimpático, que ¿qué va a hacer? Contraer las pupilas, ¿sí? También el sistema neurosimpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, el parasimpático la va a disminuir. Entonces, siempre que ustedes estudien, yo les recomiendo que se aprendan lo simpático y que piensen a la función, la razonen, y así van a razonar lo que es la función del parasimpático. Bien, lo que son las células de tejido nervioso, vamos a tener neuronas y neuroglías que tienen embriológicamente, para meternos un poco en lo que es la embriología, un origen de tipo ectodérmico, ¿sí? Después lo vamos a ver bien en embriología. Bien, un poco para hablar de la histología en general, vamos a hablar de que los epitelios del sistema nervioso van a tener espacios intercelulares muy reducidos entre sí, la lámina basal es continua a los distintos niveles, va a tener una superficie que es libre de microvellosidades y de cilios, con un revestimiento ependimario de los ventrículos. Vamos a tener uniones intercelulares especiales, ¿sí? Zonas adherentes, ocluyentes y tipo nexo, y algunas neuronas con capacidad también secretora, ¿sí? Entonces, si hablamos de las neuronas, hablamos de que son una unidad funcional y estructural, ¿sí? Acá tenemos dominios, como es el pericarion, soma o cuerpo, que va a tener el núcleo celular y las organelas, los cuerpos de Nissl, ¿sí? Que los cuerpos de Nissl son van a contener polirribosomas, y también vamos a tener prolongaciones como son las dendritas, que va a tener mayor cantidad de retículo endoplásmico rugoso, y axones, que tiene mayor cantidad de mitocondrias, ¿sí? En las neuronas encontramos los elementos de Cajal, ¿sí? También que son elementos constituyentes, son células independientes desde el punto de vista embriológico, morfológico, trófico y funcional, ¿sí? Después tenemos las neuronas de Waldeyer, que son las famosas, que se llamaban así en 1891, un poco de historia, que son las neuronas que llamamos hoy en día. Bueno, y hay una relación muy estrecha entre lo que es la forma y la función de las neuronas, ya que recibe estímulos, los traduce una señal o impulso nervioso, conduce un impulso nervioso a cierta distancia y finalmente lo entrega. Repasando, hablamos de lo que conforma el cuerpo neuronal, que es el soma pericarion, y las prolongaciones que, como dijimos, axón o cilindro eje también se lo puede encontrar, y lo que son las dendritas, ¿sí? Acá tenemos un poco la imagen de lo que sería el núcleo con las organelas, el cuerpo celular, las dendritas, cono axónico y nuestro axón, ¿sí? Acá lo tenemos en un corte histológico con la tinción Golgi. Esto que está acá es una neurona de tipo motora del asta anterior de la médula, ¿sí? Acá lo que tenemos es la neurona sensitiva a un ganglio espinal. Esto que está acá es el nucleolo, núcleo, los cuerpos de Nissl. Bien. Bueno, para hablar un poco de lo que es axón, ¿sí? Vamos a decir que es una prolongación única que es originada del cuerpo celular en la zona del cono de origen o cono axónico.
Ocasionalmente se origina desde la superficie de una dendrita y morfológicamente está caracterizada por ser delgada, lisa en su superficie y más larga que las dendritas. El diámetro que mide es entre 0,2 y 22 micrones, que es constante en lo que es su trayecto. También puede formar un sistema de ramas colaterales o emergentes en ángulos rectos del axón, que aumenta la superficie de contacto, y también que termina en una arborización, ¿sí?, que se la llama teledendrón, donde transmite los impulsos a otras neuronas o células efectoras. Cada una de las ramas va a terminar en un extremo abultado, que es el botón terminal, ¿sí? Bien. Algo más que agregarles de lo que es el axón, que va a estar cubierto por la membrana celular, que es el axolema. En el citoplasma, que se lo llama axoplasma, a diferencia del neuroplasma, que es el cuerpo celular, y dendritas, no se ven organelas relacionadas con lo que es la síntesis y secreción de proteínas, y también se observan neurofilamentos, neurotúbulos, mitocondrias, vesículas de lo que sería lípidos, ¿sí? Luego tenemos algo que se llama flujo axónico, que es una corriente continua de elementos que se trasladan por el interior del axón, que se llama flujo axoplasmático. Tenemos componentes del flujo lento y componentes del flujo rápido. ¿Sí? El componente del flujo lento son sustancias solubles de alto peso molecular, como son proteínas, que están relacionadas con el crecimiento y mantención del axón y tienen función trófica. Y lo que es el componente del flujo rápido son vesículas de neuronas de secreción, mitocondrias y elementos que están unidos a las membranas, como proteínas, enzimas, catecolaminas, dopamina, que tienen la función que están relacionadas a la sinapsis, transmisión del impulso nervioso y actividades neuronas secretoras, por ejemplo, neuronas del núcleo del hipotálamo. Bien, lo que son las dendritas, ¿sí? Las dendritas van a ser más cortas, ¿sí? Como dijimos hoy, va a ser una de las prolongaciones celulares, van a estar no mielinizadas y van a tener ramificaciones. Una o varias prolongaciones relativamente cortas, pueden ser, como decíamos, y muy ramificadas, que dan origen a lo que son ramas primarias, ramas secundarias, ramas terciarias. Va a ser más gruesa en lo que es su parte de origen y luego en los extremos se va a adelgazar. Y en la superficie vamos a tener regularidades, que se las llama espinas o gémulas dendríticas. El citoplasma dendrítico tiene los mismos organelas que el pericardium, con abundancia de neurotúbulos y neurofilamentos. Va a representar la mayor parte de la superficie receptora de la neurona, más o menos 200.000 contactos sinápticos sobre el árbol dendrítico de una sola neurona piriforme, o sea, de Purkinje. Los estímulos recibidos pueden ser excitatorios o inhibitorios para la actividad eléctrica de la membrana celular, y si se produce señal, se genera potencial de acción que se propaga a lo largo del axón para ser entregado a lo que es otra célula. Bien. Entonces, acá lo que son los somas neuronales, los del cuerpo, van a formar en lo que es el sistema nervioso, la sustancia gris, y lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Además de eso, núcleos cerebrales y región central. Y en el sistema periférico, lo que es los ganglios. Después, en lo que son los axones, forman el sistema nervioso central, que es la sustancia blanca, que tiene especie de haces, y sistema nervioso periférico, los nervios periféricos, que son los raquídeos, craneales y fibras autónomas. Acá tenemos lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca a nivel del cerebro. Vean cómo la sustancia gris va a tener los núcleos y es más bien externa, y la sustancia blanca va a ser más interna.
acá en el caso del cerebelo, y la médula espinal, ¿sí? Que teníamos sustancia gris interna, sustancia blanca externa y surco medio. En el sistema nervioso periférico, los nervios raquídeos, ¿sí? Los que son la raíz anterior viene del asta anterior de la médula y lo que es la raíz posterior del asta posterior de la médula. Acá tenemos lo que son los nervios craneales anatómicos. Bien. Antes de pasar un poco a lo que es la estructura de los nervios, ¿sí? Quiero hablarles un poco más de las características de las porciones de lo que sería una neurona. Lo que es en el caso del núcleo va a ser grande, esférico, con posición central. Se va a teñir un poco por tener una cromatina dispersa. Tiene un núcleo muy característico y muy prominente. En sexo femenino encontramos los cuerpos de Barr. El núcleo es único, con excepción de algunas neuronas de ganglios simpáticos que puede llegar a tener dos, ¿sí? También tenemos lo que hoy habíamos mencionado, que era el nucleoplasma, que tiene características estructurales de células metabólicamente activas, estructuras citoplasmáticas típicas para las neuronas, como son neurofibrillas, sustancia cromatofílica o de Nils, neurotúbulos y de inclusión. Y estas neurofibrillas son fibrillas que atraviesan el neuroplasma en todas las direcciones, se van a teñir con sales de plata, como es la arginofilia. Va a tener agregados de neurofilamentos, no tiene una membrana limitante, si lo vemos desde un corte transversal, va a tener una zona clara que lo rodea y no se conoce exactamente la función, ¿sí? Luego teníamos los neurotúbulos, que van a ser los microtúbulos del citoesqueleto, que solamente se observan en el microscopio electrónico. Van a estar constituidos por subunidades de proteínas filamentosas y la función está relacionada con mantener la forma celular y con el transporte de sustancias a lo largo de lo que es el axón. Si hablamos de lo que es la sustancia de Nissl, va a tener granulaciones marcadas basófilas, va a tener mucho citoplasma del pericardio y dendritas, nunca en el cono axónico ni en el axón mismo, y va a corresponder a lo que son acúmulos de retículo endoplásmico rugoso que están dispuestos en forma de cisternas paralelas. La función es la de la síntesis proteica. Tiene grandes y abundantes neuronas grandes y va a tener variaciones fisiológicas y patológicas, ¿sí? Como es la reacción axónica. Bien. Si vamos a hablar un poco de lo que es la inclusión, hablamos de los pigmentos, ¿sí? De los pigmentos de melanina, lipocromo, lípidos y glucógeno, ¿sí? Lo que es la melanina es el citoplasma de muchas neuronas del sistema nervioso, como es el núcleo dorsal del vago, ganglios espinales y simpáticos, que está relacionado a la síntesis de catecolaminas. También tenemos el lipocromo o lipofucsina, que aparece luego en el nacimiento y aumenta con la edad, tiene gránulos de color dorado, formado por lipoproteínas y carbohidratos. La función en sí es desconocida y está relacionada al envejecimiento celular. También tenemos lípidos y glucógeno, que hay cantidad variable en las distintas neuronas, representa elementos metabólicos de reserva. Tenemos lípidos, que son partículas esferoidales de tamaño variable, y el glucógeno, que son gránulos pequeños. Bueno, y acá tenemos lo que es la estructura de los nervios. Lo que es que tenemos un epineuro, que es bien externo. Luego de ahí vamos a tener lo que es el fascículo. Por dentro vamos a tener lo que es el endoneuro. Y por dentro de ese endoneuro es donde vamos a tener lo que es el axón. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, lo que lo va a rodear en sí a cada porción del fascículo va a ser perineuro y vamos a tener claramente vasos sanguíneos, ¿sí? Que esto corresponde a los axones, que forman parte de los nervios en el sistema nervioso periférico, y de los fascículos, cordones o tractos o neuropilo también lo pueden encontrar,
que estos en sí son redes de prolongaciones dendríticas, axónicas y células de la neuroglía. Así que todo esto conforma las fibras nerviosas. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá es una fibra nerviosa. Que están acompañadas de envolturas que le forman las cubiertas. Las envolturas están dadas por un tipo especial de células de Schwann para el sistema nervioso periférico y células de oligodendroglía para el sistema nervioso central, que ambas pertenecen al grupo de las células neuroglías, ¿sí? Estas fibras nerviosas las podemos clasificar en fibras amielínicas o fibras mielínicas. Las fibras que son mielínicas están formadas por el axón, una vaina de mielina de naturaleza lipoproteica que la cubre la célula envolvente, y por fuera una membrana que es basal. Y lo que son las fibras mielínicas, hablamos del axón, los de este tipo son de tipo axónicas, los de este tipo de fibras son de mayor calibre, como en el axón es de mayor longitud que la célula envolvente, van a estar cubiertos en su trayecto por varias de estas células en tramos de distinta magnitud. Los sitios en el que el axón queda sin su cubierta celular envolvente se llama estrangulaciones o nodos de Reinberg, ¿sí? Y las distancias entre los nodos vecinos se llama internodo y corresponde a la longitud de la célula neuroglía. Después tenemos las que son de mielina, que es una vaina dependiente de la célula del neurolema, de la célula de Schwann, o de oligodendrocitos que se forman durante el crecimiento de la fibra nerviosa por enrollamiento en vueltas sucesivas de una parte de la célula neuroglía alrededor del axón, que es lo que se llama la teoría de mielinización por rotación. Y también acá el citoplasma contenido en la porción celular en el proceso de enrollamiento se va a desplazar hacia la periferia y el axón va a quedar envuelto por láminas espirales de doble membrana desde un diámetro más pequeño hasta el diámetro más grande de lo que sería la fibra. ¿Dónde lo vamos a ver esto? En el microscopio electrónico, donde vamos a ver un sistema laminar con bandas alternadas claras y oscuras. Las bandas claras van a corresponder a las capas lipídicas de la doble membrana plasmática, y las oscuras son de dos tipos que indican la zona de fusión de las capas proteicas de la membrana. Las bandas más anchas o línea densa mayor corresponden a la unión de las capas proteicas, y las bandas más finas o línea intraperiódica representan la unión entre las capas proteicas externas, ¿sí? La zona donde se van a encontrar el extremo de la imaginación más profunda de la célula neuroglía se llama axón interno, y la zona donde ha penetrado inicialmente el borde celular es el mesaxón externo. Las vainas mielínicas que tienen más de 20 láminas de espesor van a presentar formaciones, que son las incisuras mielínicas, que están relacionadas con cambios de la fibra al ajustarse a cambios de el volumen axoplasmático y de longitud, ¿sí? Antes de hablar de la clasificación, esto es un poco lo que les decía, ¿sí? ¿Qué función va a tener lo que es la vaina de mielina? La vaina de mielina, la mielinización de las fibras nerviosas, es un sistema desarrollado para aumentar la velocidad de conducción del impulso, donde las capas de mielina van a formar un aislante electrónico alrededor del axón. En los nodos de Ranvier, donde están, se va a producir flujo de iones a través del axolema, generándose lo que son los potenciales electrónicos que propagan el impulso, en el cual es conducido de nodo a nodo, ¿sí? Es lo que se llama conducción saltatoria. Y entre las fibras mielínicas, a mayor diámetro del axón, mayor velocidad de lo que es conducción, ¿sí? Estas células de Schwann van a corresponder a la envoltura más externa de las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico. Las células de la neuroglía van a ser de origen ectodérmico, como hoy dijimos, van a tener un núcleo aplanado localizado a media distancia entre dos nodos de Ranvier, tienen poco citoplasma con algunos lisosomas, y su superficie está cubierta por una lámina basal, la que no se interrumpe a nivel de los nodos. Y los bordes de las células de Schwann vecinas van a presentar una serie de procesos citoplasmáticos que se van a interdigitar, ¿sí? La función en sí es la de producir mielina, que son necesarias también para la regeneración de la fibra
nerviosa, ¿sí? Después tenemos otras fibras que son las fibras amielínicas, o las pueden encontrar como fibras de REMAC, que son las fibras más delgadas del sistema nervioso. En el sistema nervioso periférico van a estar formadas por axones y células del neurolema, células de Schwann, rodeadas por una lámina basal. No tienen mielina y característicamente cada célula de neurolema envuelve a varios axones. En las zonas de relación entre células del neurolema vecinas van a estar presentes una cierta cantidad de interdigitaciones, de forma que la extensión citoplasmática de una célula puede acompañar a un axón por alguna distancia en el territorio de la siguiente célula de la serie. En el sistema nervioso central, las fibras amielínicas carecen de una envoltura celular propia y en la sustancia blanca van a entremezclarse con las mielínicas. En los lugares que predominan las fibras amielínicas, como en el caso del hipotálamo, se van a presentar en grupos que están rodeados por tabiques de procesos celulares que pertenecen a los que son los astrocitos. Después tenemos lo que es la clasificación de las neuronas, ¿sí? Que podemos dividirlas según lo que es las prolongaciones celulares, en lo que es multipolares, bipolares o unipolares. Multipolares que son con forma de estrella, 2 o más dendritas, ¿sí? Y un axón. Tenemos de axón largo y de axón corto, ¿sí? Sé que también depende de lo que es el axón, que hoy ya lo estuvimos hablando. De axón largo mayormente son neuronas motoras y de axón corto son interneuronas. Bipolares que tienen un axón y una dendrita en sentido opuesto, por ejemplo en el caso del epitelio olfatorio. También tenemos lo que son unipolares, que son infrecuentes en lo que es mamíferos. Tenemos también lo que son pseudo unipolares, ¿sí? Que de bipolar va a pasar a unipolar en forma de T, por ejemplo en el caso de las neuronas sensitivas. De las unipolares, para agregar, aunque es infrecuente en mamíferos, del soma se desprende un solo proceso celular y es restringida al periodo embrionario claramente por eso. Y las bipolares, para agregarles las células que tienen un axón y una dendrita, por ejemplo, las neuronas bipolares de la retina, del ganglio coclear, las células neurosensoriales de la mucosa olfatoria. Acá tenemos, ¿sí?, el esquema de cómo serían. Acá tenemos, según la función, que pueden ser sensitivas, motoras, de asociación o interneuronas. Sensitivas por vía aferente, que transmiten impulsos de los receptores periféricos del sistema nervioso central. Motoras por vía eferente, que transmiten impulsos desde el sistema nervioso central a la periferia. De asociación o interneuronas, que integran a la ESMAS en sí. Bien, para agregarles, recuerden que lo que es de axón largo o Golgi 1, el axón va a alcanzar zonas alejadas del soma. El trayecto es más o menos rectilíneo, pertenecen a neuronas cuyos axones forman los nervios y neuronas cuyos axones forman fascículos o haces de fibras en el cerebro y la médula espinal. Y de axón corto o Golgi 2, que es el axón corto que comienza a dividirse muy cerca de su origen en el pericardio, originando muchas ramificaciones en sus pirámides, y la mayoría de las neuronas de la corteza cerebral y cerebelosa, ¿sí? Bien. Lo que es la conducción del estímulo nervioso es cuando una neurona no recibe estímulo, se dice que en su membrana está en reposo, que con carga negativa en el lado citoplasmático, o sea, hay un potencial de membrana en reposo, ¿sí? Es decir, tenemos cargas negativas, cargas positivas, entonces tenemos mayor carga positiva, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá se los voy a dejar, está bien explicado, pero cuando el estímulo llega al cono de iniciación del axón, la membrana se despolariza con la apertura de canales de sodio que permite su ingreso a la célula. Entonces el potencial pasa de negativo a positivo porque el sodio tiene carga positiva.
El potencial de acción se propaga a porciones vecinas de la membrana que están en reposo y a su vez las porciones de la membrana ya, una vez despolarizadas, vuelven a su estado de reposo, o sea, hay una repolarización una vez que el estímulo finaliza porque cierran los canales de sodio que deja de ingresar, se abren los de potasio que sale de la célula y lo devuelve a su potencial más negativo. Sí, vamos a hablar un poco de lo que es sinapsis. ¿Sí? Sinapsis es la zona de contacto funcional en la que se produce la transmisión del impulso nervioso entre dos neuronas y entre una neurona y sus células efectoras. Los contactos sinápticos que se establecen en una zona especializada de las neuronas, siendo los más frecuentes las espinas dendríticas, botones terminales de los axones y partes del soma neuronal. ¿Sí? Podemos tener dos tipos de lo que es la sinapsis, químicas y eléctricas, y también elementos comunes de toda la sinapsis, que es el componente presináptico, la hendidura sináptica y el componente postsináptico. Las eléctricas que conducen el impulso directamente mediante uniones de hendiduras, que es muy raro en humanos, y las químicas que conducen mediante neurotransmisores, que son excitadores o inhibidores. Tenemos los componentes de la sinapsis química, que esto es lo que estuvimos viendo recién. Y tenemos, bueno, ejemplos de neurotransmisores, los excitadores, o sea, los que estimulan, y los inhibidores que, como dice la palabra, bloquean. Acá tenemos las partes de las neuronas que establecen relación sináptica, axodendrítica, es decir, axón y dendritas, que es la más frecuente, y después tenemos otros tipos como es axosomáticas, axoaxónicas, dendrodendríticas. Lo que es el transporte axónico, hoy hablamos del flujo axónico para agregarles que tenemos el transporte anterógrado y retrógrado, anterógrado desde el soma a la terminal axónica, y retrógrado desde la terminal axónica al soma. Esto hablamos hoy, se los dejo por acá. Después tenemos neuroglías del sistema nervioso central, las células, los astrocitos, que son las que tienen forma de estrella, que son de sostén físico y metabólico. Tenemos principalmente los protoplasmáticos, con muchas prolongaciones en la sustancia gris, fibrosos, menos prolongaciones en la sustancia blanca, y que emiten prolongaciones a los vasos sanguíneos que forman parte de la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Acá tenemos los astrocitos con una tinción de Cajal. Los ependimocitos que revisten el sistema ventricular del encéfalo y el conducto ependimario medular, tienen un epitelio cúbico simple con cilios y algunas microvellosidades, y en los ventrículos forman los plexos coroides donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos el conducto ependimario, que lo vemos en médula. Oligodendrocitos que producen y mantienen la melanina en el sistema nervioso central, es importante que se acuerden esto. Las microgliocitos, que son células de defensa ante un daño con la fagocitosis. Tenemos neuroglías del sistema nervioso periférico, células de Schwann, que las células de Schwann en el periférico son las que producen la mielina, las células satélite que rodean los cuerpos neuronales de los ganglios y dan el intercambio metabólico y el aislamiento eléctrico. Hablamos hoy de la vaina de mielina, acá se los dejo. Esto es lo del nódulo de Rambier, el aislamiento donde no hay mielina. O sea, acá se da el salto axónico. Acá es cómo se forma lo que es la célula de Schwann. Esto es un poco el nervio periférico que hoy hablamos de las distintas porciones. Estos son los distintos colorantes que podemos encontrar a nivel de los cortes histológicos del sistema nervioso. Lo que pasa es que no hay un colorante en específico que me distinga todas las partes, sino que cada una de las células o porciones se distingue más con otro tipo de colorante.